Ya, ahora sí. Ya. Buenas tardes, alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar dos temas muy importantes. La primera, insuficiencia cardíaca, y la otra, que es síndromes vasculares periféricos. La insuficiencia cardíaca es un síndrome común en la cual llegan muchas entidades clínicas, muchas condiciones digamos, de enfermedad o de morbilidad que a lo largo del tiempo podrían desencadenar un deterioro de la función del corazón, pero también no solamente a lo largo del tiempo, sino también como una afección de rápida instalación con una falla cardíaca de instalación brusca, aguda. Entonces, sin embargo, el proceso general en la cual hay un deterioro progresivo, persistente, con cambios estructurales, funcionales, neuromorales, en la cual digamos, comienza a aparecer mecanismos compensatorios que en un inicio podrían ayudar a mejorar la función cardíaca, pero en un segundo término más bien van a entorpecer esta. Entonces, sí que estamos hablando de un proceso que se va instalando a lo largo del tiempo. Y es a esa en la cual nosotros nos vamos a referir fundamentalmente. ¿Por qué es importante estudiar la insuficiencia cardíaca? Porque las enfermedades cardiovasculares en general son la causa principal de muerte en todo el mundo. Estamos viendo de que los casos de muerte por enfermedades cardiovasculares cada vez están creciendo cada año, porque hay algunas condiciones médicas que incrementan su aparición. El hecho de tener diabetes, dislipidemia, obesidad, menopausias prematuras, cuadros en la cual hay consumo de sustancias tóxicas, alcohol, cigarrillos, el tipo digamos, de desenvolvimiento en la cual se conduce la persona en una situación de estrés, va a hacer que aparezcan mayor cantidad de enfermedades cardiovasculares, digamos, ya establecidas. Por ejemplo, enfermedades coronarias, enfermedades relacionadas a la hipertensión arterial, arritmias cardíacas. Y todas estas, de alguna manera, confluyen en la insuficiencia cardíaca. Si nosotros vemos este gráfico, vemos cómo la mayor cantidad digamos, de enfermedades están dando vuelta alrededor de la hipertensión arterial, la arritmia cardíaca, que es la fibrilación auricular, o la enfermedad isquémica cardíaca, ¿no? Entonces vemos que están por encima de 40%. Entonces, sí que es una entidad o un conjunto de entidades que tenemos que tomar en cuenta. Ustedes en algún momento de su vida se van a encontrar con con patología de este tipo y van a tener que, digamos, abordarlo adecuadamente, identificarlo, diagnosticarlo y tratarlo oportunamente. Entonces, con respecto a que casi un 31% de personas, ¿no es cierto?, estamos hablando de una gran cantidad de millones de personas que mueren justamente a causa de enfermedades cardiovasculares. Y algo muy interesante es que no ha dejado de ser exclusividad de algunas zonas. En realidad, las zonas que se ven afectadas y que están en relación al tipo de alimentación, al tipo de estilo de vida, está generalmente en las zonas de recursos medios y bajos. Por lo tanto, tenemos que levantar la conciencia, saber de que esto existe, saber que es un cuadro que, digamos, tiene un polimorfismo, un polifenotipo clínico de presentación y que nosotros, al conocerlo y entender por qué ocurre cada una de estas, entonces podríamos rápidamente identificarlo para poderlo diagnosticar.
Dijimos que la insuficiencia cardíaca, que es la pérdida de la función de la, digamos, del corazón, de ese músculo que me va a permitir tener una dinámica adecuada para poder surtir de nutrientes, de oxígeno, hacia, digamos, la parte sistémica, entonces va a verse afectada por diferentes enfermedades que pueden tener un saco común, un fondo común. Y esas, por ejemplo, están las que hemos mencionado, ¿no? La hipertensión arterial, la diabetes mellitus, enfermedades coronarias, valvulopatías, algunas miocardiopatías, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, arritmias cardíacas dentro de las cuales está la fibrilación auricular, enfermedades reumáticas que afectan muchas veces la parte del endocardio, provocando valvulopatías, tóxicos como la ingesta crónica de alcohol o defectos cardíacos congénitos. Entonces, tendremos múltiples causas, sin embargo, hay algunas que son más constantes, más frecuentes de encontrarlas. Por ejemplo, la causa más importante de insuficiencia cardíaca es la hipertensión arterial. Otra causa importante es digamos, la coexistencia de enfermedad coronaria con diabetes mellitus. Y otra causa importante es cualquier cardiopatía que provoque una dilatación de la cavidad, provocando arritmia cardíaca. Y la arritmia cardíaca o un defecto, digamos, secundario de la dilatación o, digamos, en forma primaria por una enfermedad aterosclerótica a nivel de los nodos sinusal o aurículo-ventricular, va a provocar una alteración digamos, del ritmo, provocando arritmia cardíaca y por lo tanto también insuficiencia cardíaca. En nuestro medio, podríamos decir una miscelánea de causa de insuficiencia cardíaca, la enfermedad de Chagas, en la cual en alguna zona endémica podría afectarse con más, digamos, con más posibilidad. Sin embargo, debido al tránsito que hay de las poblaciones, a veces podemos también encontrarlo en lugares no endémicos. Entonces, a estar alerta de todas estas causas. De hecho, que cuando uno ve, digamos, por qué ocurre la insuficiencia cardíaca, tiene que recorrer muchos aspectos fisiopatológicos que vamos a recordarlo en estas láminas, porque al final el músculo miocárdico, que viene a ser el órgano por excelencia, que tiene unos principios, digamos, bastante establecidos, que se rige a través de, digamos, acciones de diferentes sistemas para poder tener un adecuado compliance, una adecuada zona inotrópica, cronotrópica, un adecuado gasto cardíaco. Entonces, cuando falla, digamos, de alguna manera esta homeostasis de todos estos sistemas, entonces, y más bien comienzan a activarse, vamos a darnos cuenta que este órgano comienza a tener una disfunción. Y esta disfunción que primero comienza a tratar de compensarlo, a la larga estos mecanismos de compensación terminan cada vez perjudicándolo y perjudicándolo más, haciendo mucho más deficiente. Y al final, ¿cuál sería la consecuencia mayor de esta disfunción del órgano como tal, este músculo cardíaco? Es que lo que va a pasar es que vamos a tener poca oxigenación a lo largo de todos los tejidos, los órganos que son dependientes de la circulación eficaz. Entonces, por lo tanto, las manifestaciones clínicas estarán en relación fundamentalmente a eso. Uno, al tema de la hipoxia, de la hipopresión que hay en los diferentes tejidos y sistemas, u órganos, perdón, y también estará en relación a que hay un mal manejo de presiones, hay un aumento de presiones hidrostáticas a nivel de los capilares, y esto va a provocar también otra serie de sintomatologías que ya lo vamos a revisar. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una injuria del músculo, sea cual fuere digamos, la causa, no solamente esto se va a dar a nivel del músculo per se, sino también de la matriz extracelular.
Y esto va a ocasionar dos fenómenos importantes. Uno que es la apoptosis, la alteración de la expresión de genes, digamos, ese debilitamiento de energía, el estrés oxidativo que va a ocurrir el producto de, digamos, de la remodelación del ventrículo, pero también va a haber un desbalance neurohumoral con estado proinflamatorio a nivel del músculo, pero no solamente del músculo, no solamente del corazón, sino también esto se va a expresar a nivel sistémico, con cambios inflamatorios, con cambios de fibrinolisis. Esto, a su vez, va a ocasionar que haya una alteración en cuanto a los fenómenos netamente mecánicos, vasculares, ventilatorios, eléctricos digamos, del músculo cardíaco, pero también expresión sistémica por la producción de diferentes sustancias vasoactivas y neurohormonales que están circulando a nivel, digamos, sanguíneo. Entonces, por lo tanto, la insuficiencia cardíaca, más que ser una expresión de una alteración propiamente del corazón, estamos viendo de que tiene una expresión con manifestación sistémica. Y los mecanismos que generalmente están, que se rigen cuando hay esta falla cardíaca, están en los ámbitos de la activación neurohormonal, de la activación inflamatoria, del estrés oxidativo, ¿no es cierto? Que se va a ver no solamente, como les digo, a nivel del corazón, sino también se va a poder observar estos cambios a nivel sistémico y que van a provocar un deterioro progresivo de la disfunción cardíaca. Dentro de la activación neurohormonal tenemos al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pues, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esta disfunción cardíaca, esto no va a, digamos, hay una incapacidad de poder soportar los requerimientos que se tiene a nivel periférico, sistémico, de los diferentes órganos con respecto a lo que pueda aportar el corazón, con respecto al flujo sanguíneo. Esto va a provocar de que haya una disminución del flujo plasmático eficaz que llegue a nivel de los órganos, lo que hace que los vasoreceptores se activen y se traduzca como que falta volumen, como que falta recuperar, digamos, flujo. Y esto, lógicamente, que va a hacer que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, provocando vasoconstricción, en el intento de mejorar el flujo y también recuperación de sal y volumen en su intento de recuperar mayor cantidad de sangre que sea recuperada a nivel cardíaco. Por otro lado, está el sistema nervioso simpático que, digamos que el organismo traduce, bueno, me falta flujo sanguíneo, me falta un volumen eficaz. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el corazón? Va a tratar de aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, aumenta el tono vascular, aumenta la frecuencia del corazón. Vemos que en un intento de querer recuperar volumen, en un intento de recuperar una adecuada fracción de eyección, al final termina entorpeciendo al disminuir el tiempo de, digamos, de sístole y de diástole producido justamente por este aumento, ¿no? Hay otros péptidos natriuréticos que se ven inhibidos, por ejemplo, y por lo tanto vamos a tener un aumento de retención de mayor cantidad de líquido. Pero también la insuficiencia cardíaca tiene un aspecto inflamatorio, y este aspecto inflamatorio está en relación a justamente a la actividad de la respuesta inmunitaria de tipo innata con expresión de citoquinas, activación del sistema de complemento, producción de anticuerpos, sobreexpresión de complejo mayor de histocompatibilidad que hacen de por sí la insuficiencia cardíaca un estado proinflamatorio, pero deducido de otras condiciones clínicas también proinflamatorias, como por ejemplo la obesidad, como por ejemplo la diabetes mellitus, en algunos casos las enfermedades renales crónicas que acompañan también a estos eventos o que son causas de eventos cardiovasculares de tipo provocando la insuficiencia cardíaca. Pero también está el estrés oxidativo,
Cuando hay hipoperfusión, generalmente es sinónimo de estrés oxidativo. Entonces, hay producción de moléculas tóxicas, reactivas, hay incremento de actividades antioxidasa, incremento de sustancias moleculares reactivas de oxígeno, y todo esto va a, digamos, darme un microambiente completamente pro-oxidativo, lo que va a entorpecer la actividad y la acción de la célula, provocando mayor disfunción, mayor deterioro del músculo cardíaco. Entonces, digamos, estas activaciones de todos estos sistemas va a provocar la pérdida de la homeostasis de la función cardíaca. Por otro lado, es importante mencionar justamente de que estas neurohormonas involucradas para la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca está dada fundamentalmente para recordar en todos los gráficos, si ustedes puedan revisar, cuando revisen fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, va a estar estas hormonas, porque tienen una acción sumamente importante en la fisiopatología de la falla cardíaca, la noradrenalina, la angiotensina 2, la vasopresina, la aldosterona, que son los responsables del remodelamiento hipertrófico y de la dilatación del ventrículo, de la retención de sodio y agua a nivel renal y de la vasoconstricción periférica, provocando una disfunción cardíaca. Entonces, si nosotros vemos en una persona, digamos, normal, conforme haya un aumento de la frecuencia del corazón, entonces yo voy a tener que hay mayor fuerza de la contractibilidad ventricular. Entonces, tengo mayor fuerza, se distiende más y voy a tener mayor fuerza, y entonces va a ser algo que va a tener en ascenso en forma directa, digamos, proporcionalmente directa. Pero llega un punto en el cual ya no se puede, digamos, seguir teniendo mayor eficacia del gasto cardíaco o de lo que se está enviando como volumen de eyección, porque llega un momento en el cual ya ese músculo ya no da para más, se vence la ley de Frank-Starling, entonces este músculo comienza a tener cierto deterioro. Entonces, vemos, por ejemplo, en el segundo, en este gráfico de acá, a ver, vemos en este segundo gráfico cómo para una, digamos, falla cardíaca de grado 2-3, cómo se nota que a mayor frecuencia cardíaca, ¿no es cierto?, nosotros tenemos que la fuerza de contractibilidad comienza a disminuir. Cada vez más es menos la fuerza de contractibilidad. Entonces, si yo no tengo una adecuada fuerza de contractibilidad, entonces no tengo una adecuada fracción de eyección, un volumen eficaz que llega a nivel sistémico. Y esto se va a traducir con síntomas palpables a nivel sistémico, como lo vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, una falla cardíaca 4, entonces más aún todavía, ya ni siquiera tengo un ascenso como lo tuve en la segunda curva. Prácticamente simplemente no tiene ninguna fuerza de contractibilidad y por lo tanto es cada vez más el deterioro de la mecánica, digamos, cardíaca. Entonces, recordarle esto que a veces nos olvidamos, pero valga estas láminas como para poderlas recordar, ¿no? ¿De dónde se produce la renina? Se produce del riñón. Entonces, esta renina es importante ¿para qué? Para que se actúe sobre el angiotensinógeno que viene del hígado para tener la angiotensina 1. La angiotensina 1 sobre la angiotensina 1 va a actuar la enzima convertidora de angiotensina, que va a convertir de la angiotensina 1 a la angiotensina 2. ¿Y qué hace la angiotensina 2? Actúa a nivel de la suprarrenal, provocando que haya transformación aldosterona. Y la aldosterona es la que va a actuar, básicamente, además de la angiotensina propiamente dicho 2, que va a actuar netamente a nivel vascular, la aldosterona va a actuar a nivel del riñón, provocando justamente retención de
sodio y de agua, provocando que haya mayor volumen. Entonces, por lo tanto, acá hay tres fenómenos. Uno, la vasoconstricción. Dos, el aumento de volumen de sodio y de agua, ¿no es cierto? Y el tercer, digamos, mecanismo que está ocurriendo en estos eventos es la disfunción, digamos, por estrés oxidativo e inflamatorio de los miocitos. Entonces, ¿qué sucede cuando hay esta alteración? ¿No es cierto? O sea, por un lado tenemos estos fenómenos periféricos, vasculares y renales, en la cual están involucradas esas hormonas, y por otro lado también tengo una activación neurohormonal que actúa directamente con respecto a, digamos, al calcio. A la actividad del calcio en el retículo sarcoplásmico, provocando que haya una disminución. Esta disminución de esta actividad de esta enzima, entonces va a provocar de que haya una disminución de calcio que ingresa al retículo sarcoplásmico, lo que va a provocar es que no haya esta calidad y cantidad de contractibilidad del músculo miocárdico, provocando una disfunción sistólica y diastólica, y esto lógicamente ocasionando un mayor deterioro de la función, provocando una falla cardíaca importante, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos que estamos hablando, por un lado, que haya sobrecarga y una mala adaptación hemodinámica, que haya un remodelado patológico, que haya un daño inflamatorio con estrés oxidativo, que haya mayor actividad de todas las, digamos, las hormonas vasoactivas o neurohormonales que están actuando, están circulando a nivel sistémico, va a provocar definitivamente que haya congestión sistémica, es decir, aumento de un volumen que el corazón no es capaz de manejar. Incremento de la, digamos, de la actividad simpática en un corazón que no puede manejar adecuadamente ese incremento de la frecuencia. ¿Por qué? Porque en cada aumento de frecuencia que tenga, es menos volumen que envía, por lo tanto es ineficaz ese volumen que va a enviar a nivel sistémico. Entonces, todos estos factores están interrelacionados para provocar una falla cardíaca. Entonces, vemos cómo en el caso de, cuando hablamos de remodelación, la remodelación en un infarto de miocardio, por ejemplo, va a estar en relación a áreas, digamos, localizadas dentro del músculo cardíaco donde haya ocurrido la isquemia. Sin embargo, la remodelación en la falla cardíaca es una remodelación que está incluyendo diferentes aspectos en diferentes puntos del corazón, en diferentes puntos del músculo cardíaco, ¿no? Que sabemos que podría ser una remodelación hipertrófica o una remodelación, digamos, dilatada, ¿no? En la cual ya termina en una, digamos, dilatación del ventrículo. Entonces, en un primer intento, de casi la gran mayoría de causas que terminan en insuficiencia cardíaca, no todas, pero la gran mayoría comienza con una disfunción de tipo diastólica, es decir, comienza con una incapacidad de ese músculo de poderse relajar adecuadamente. ¿Por qué? Porque ese músculo está, digamos, tratando de aumentar la contractibilidad en la medida que puede, y también comienza a presentar un aumento de la, digamos, de la frecuencia, tratando en su intento de generar mayor, digamos, gasto efectivo a nivel sistémico. Sin embargo, cuando vemos que esto no ocurre y cuando vemos que, digamos, falla estos, digamos, estas leyes funcionales, fisiológicas, en las cuales, digamos, el corazón tiene como un tope, un límite, entonces ya comienza a haber una, digamos, agotamiento muscular,
falta de digamos, de este fuelle, y entonces comienza a presentar lo que llamamos la dilatación irreversible del músculo, ya no es capaz de poder enviar sangre a nivel sistémico. Entonces, ¿cómo esta parte teórica podría, digamos, tener una aplicación desde el punto de vista semiológico clínico? Vamos a poner un caso. Por ejemplo, tengo un hombre de 64 años con antecedente de obesidad e hipertensión arterial, hace 10 años. Se presenta al momento de la consulta por disnea progresiva de esfuerzo. En el examen, su pulso está en 106 latidos por minuto y su presión está en 140/85. Se le nota que hay edema de miembros inferiores y también hay crepitantes infraescapulares bilaterales. Entonces, aquí tengo varios datos positivos. Primero, tengo antecedentes de importancia. Es un paciente obeso, es un paciente hipertenso, de larga data. Segundo, el motivo de consulta, fundamental, que es la disnea. La disnea, que es la sensación de falta de aire que tiene el paciente y que lo está manifestando cuando hace una actividad, cuando hace un esfuerzo. Segundo, tercero, hay datos en el examen físico que me está diciendo que hay alguna actividad desde el punto de vista de los mecanismos compensatorios que he revisado en la fisiopatología. Por ejemplo, hay taquicardia. Por ejemplo, hay hipertensión arterial. Y también me está traduciendo, digamos, fenómenos que también tienen que ver con la fisiopatología, porque hay sobrecarga hídrica. ¿Cómo me doy cuenta? Porque hay edema de miembros inferiores y también hay presencia de crepitantes a nivel alveolar, es decir, que hay congestión pulmonar. Entonces, ¿cómo digamos, estos fenómenos, digamos, fisiopatológicos tienen expresión en cuanto a la clínica del paciente? Entonces, la manifestación más importante que tiene un paciente con insuficiencia cardíaca viene a ser la disnea. La disnea que tiene que cuantificarse del 1 al 4 según el NIHA. Esto cada vez, digamos, es algo muy, muy prevalente, en la cual tengo la clase 1, que es sin limitación, las actividades físicas habituales no causan disnea, cansancio, palpitaciones. En el grado 2 o clase 2 hay ligera limitación de la actividad física, el paciente está bien en reposo, pero la actividad física habitual ya le causa disnea, cansancio, palpitaciones o angina, que son a veces estos equivalentes de disnea. En el grado 3 hay limitación moderada, marcada de la actividad física, el ánimo está bien en reposo, pero actividades menores ya le causan síntomas. Y el grado 4 es la incapacidad de cualquier actividad física sin síntomas. Los síntomas están presentes incluso en el reposo y con cualquier actividad mínima se incrementa. Entonces, cuando yo tengo el paciente con insuficiencia cardíaca, tengo que valorar digamos, la clasificación de disnea que tiene el paciente. Y acá tengo la clasificación NIHA, que es la que ya hemos revisado, y también tengo los estadios justamente según digamos, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana de Cardiología, en la cual también lo divide justamente en estadio A, estadio B, estadio C y estadio D, ¿no? Entonces, en el estadio A dice que, bueno, hay factores de riesgo para una falla cardíaca, pero que no hay todavía identificación de una normalidad funcional o estructural del corazón y por lo tanto no habría síntomas y signos, ¿no? Pero sí hay, digamos, factores de riesgo. En el estadio B sí hay desarrollo de enfermedad cardíaca estructural, pero esta es fuertemente asociada con el desarrollo digamos, de la falla cardíaca, pero todavía no hay signos ni síntomas. En el estadio C sí hay síntomas de falla cardíaca asociados a un deterioro marcado de la enfermedad cardíaca de tipo estructural. Y en el tipo D ya hay una marcada
falla cardíaca estructural avanzada y lógicamente hay marcados síntomas de falla cardíaca, ¿no es cierto? Y lógicamente que incluso estos pacientes están con máximo tratamiento para falla cardíaca. Entonces, ¿cómo es importante complementar la clasificación de la disnea con esta clasificación de los estadios de la falla cardíaca? Porque ya me da, digamos, un aporte de cómo está la parte, digamos, funcional estructural del corazón. Entonces, los síntomas y los signos es importante reconocerlos, porque el paciente no va a venir con un letrero que diga yo tengo insuficiencia cardíaca. El paciente va a venir a través de las manifestaciones producto de todos esos cambios fisiopatológicos que hemos conversado y que al final es la forma de expresión cómo viene el paciente. Y para ello, voy a tener diferentes condiciones, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un cuadro muy interesante que es con respecto a, les decía que había en algunas, en la mayoría de las, digamos, de las causas que llevan a la insuficiencia cardíaca, pueden tener estos episodios de disfunción diastólica y luego disfunción sistólica. Sin embargo, digamos, no siempre se cumple. A veces de frente te dan una disfunción sistólica y ahí se queda. U otras en las cuales solamente se quedan como disfunción diastólica y ahí, digamos, actúa o interviene un tratamiento y, digamos, se evita un mayor deterioro. Entonces, si bien es cierto, no son excluyentes, pero, digamos, en algunos casos sí puede haber estas dos fases. Primero una disfunción sistólica y luego desencadenar una disfunción sistólica. Pero digamos que fuera aislada, vamos a hacer una pequeña diferencia. Entonces, generalmente en la disfunción diastólica es en personas relativamente, digamos, mayores, ¿sí? El sexo generalmente es en pacientes femeninos, hay una, digamos, se podría conservar una fracción de eyección todavía conservada, ¿sí? Se podría tener todavía una fracción de eyección conservada. La medida de las cavidades ventriculares izquierdas están hipertrofiadas concéntricamente. Usualmente hay una hipertrofia del ventrículo izquierdo en el electrocardiograma, ¿sí? Hay crecimiento concéntrico por crecimiento del corazón del ventrículo izquierdo en las radiografías. Generalmente se tiene un cuarto ruido cardíaco en la frecuencia, digamos, en la auscultación. Y una de las causas que más dan disfunción diastólica, estamos hablando de la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, que son condiciones de riesgo que me van a dar más disfunción diastólica, ¿sí? Cuando se presenta fibrilación auricular en la disfunción diastólica, generalmente es de tipo paroxística. En cambio, en la disfunción sistólica, esto se da generalmente entre una edad de 50 y 70 años, es más frecuente en varones que en mujeres, se acompaña de disminución de la fracción de eyección, más que hipertrofia hay dilatación de la cavidad ventricular, no necesariamente está presente un, digamos, crecimiento por hipertrofia, al contrario, hay una dilatación en el electrocardiograma. Generalmente se acompaña de congestión pulmonar y cardiomegalia en la radiografía de tórax. En cuanto a la auscultación, está presente el tercer ruido cardíaco y una de las, digamos, de las causas más importantes que provocan, o de las condiciones de riesgo más importantes que provocan disfunción cardíaca sistólica es la enfermedad coronaria, como el infarto agudo de miocardio, que dan esta condición. Y otra cosa importante es que cuando acompaña fibrilación auricular o arritmia cardíaca de tipo fibrilación auricular, esta es una arritmia persistente. Entonces, esa de las diferencias que tenemos, ¿no?
Este cuadro de pronto lo que quiere ayudarles a reforzar es que el sistema nervioso central juega un rol importante en la interacción, en el ensamblaje de toda la información que está ocurriendo a través de los neuropéptidos, neurohormonas, sustancias vasoactivas a nivel sistémico. Y cómo esto, digamos, tiene a través del tronco simpático justamente su actividad a nivel de los vasos, a nivel renal, ¿no es cierto? Y por supuesto, en comunicación directa con los vasoreceptores que también tienen comunicación directa o indirecta a través de las sustancias a nivel del cerebro. Entonces, miren cómo la actividad cerebral tiene pues una regulación propiamente dicha que va a involucrarse para la, digamos, aparición de los diferentes síntomas que presenta el paciente. Entonces, clásicamente tenemos, digamos, síntomas y signos que cuando se encuentran podríamos decir, este puede ser un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Vemos que cuando nosotros tenemos un cuadro de insuficiencia cardíaca, siempre decimos, bueno, es una causa común para muchas, es un fondo común o un síndrome común para muchas causas. Y también hay muchos síntomas o signos que pueden presentarse en la insuficiencia cardíaca que no es exclusividad de la insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿cómo podríamos saber si estamos frente a ella? Tendríamos que tener unos parámetros de, digamos, de clasificación para ver si es que, digamos, juntando criterios mayores, criterios menores, podríamos decir, sí tiene criterios mayores como para pensar, y menores como para pensar en un síndrome de insuficiencia cardíaca. No tienen que estar presentes todos, pero si están presentes más de dos, entonces, digamos, más de dos criterios mayores con un criterio menor, podría acercarme bastante. O si tengo bastantes criterios menores con uno mayor, también puedo acercarme bastante. Entonces, la idea es que uno tener esa sospecha de que puedo estar frente a un paciente con insuficiencia cardíaca y no que se me pase por delante de los ojos y no saber que estoy frente a este cuadro clínico. Entonces, dentro de los criterios mayores está aquella persona que tiene disnea paroxística nocturna, que tiene cardiomegalia, que tiene ritmo de galope, que tiene reflujo hepatoyugular, que tiene un aumento, una disminución de 5 kilos de peso cuando le da tratamiento bilaterales a nivel pulmonar. Acá hay un criterio que no es clínico, que es con respecto al péptido cerebral natriurético superior a 100, pero esto, digamos, no es clínico, ¿no? Pero de todas maneras ustedes lo deben de saber. Y dentro de los criterios menores están algunos otros que pudieran ser inespecíficos, pero sin embargo, si sumamos esto a criterios mayores, podríamos darle mayor fuerza para decir que estamos frente a este evento. Que es disnea de esfuerzo, tos nocturna, taquicardia sinusal, o traducido como palpitaciones de repente, si en caso lo manifiesta, o si en caso yo tengo la oportunidad de auscultarlo, que haya taquicardia, también va a punto a favor. Edema de miembros inferiores, hepatomegalia, derrame pleural, también tengo que sospechar que puedo estar frente a una insuficiencia cardíaca. Son los criterios de Framingham, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a ver. Efectivamente, entonces, ¿qué es lo que va a traer justamente este cuadro de insuficiencia cardíaca? Entonces, una forma de clasificación, ya vimos que puede ser aguda crónica, la otra puede ser por disfunción en cuanto a su capacidad de disfunción sistólica, es decir, mayor, el problema mayor es que ya está dilatado y no puedo ejercer un adecuado gasto cardíaco, una adecuada fracción de eyección, o en su defecto tengo una disfunción diastólica en donde no hay una capacidad de poder relajar ese músculo cardíaco y por lo tanto tengo periodos de mayor hipoperfusión, porque recuerden que la perfusión del miocardio ocurre en la
digamos, en la diástole, y si no tengo una adecuada diástole porque está hipertrofiada, entonces lógicamente que voy a estar con mucho más disfunción. Y la otra clasificación está en relación a si tengo una falla cardíaca izquierda o derecha. ¿Por qué es importante esta? Porque mientras que la insuficiencia cardíaca izquierda fundamentalmente se debe a ganancia de presión y ganancia de volumen, pero a nivel de la presión venosa o al nivel de la presión venosa capilar, pulmonar. Entonces, por lo tanto, lo que voy a tener es congestión pulmonar. Voy a tener síntomas de congestión pulmonar con aumento de volumen, aumento de presión en forma retrógrada a nivel de las venas capilares, de los capilares venosos pulmonares, con salida de líquido o de trasudado a nivel de los alvéolos, y por lo tanto lo que va a marcar es justamente eso, la congestión pulmonar. Eso sumado a que no hay una adecuada compliance o mecánica del músculo cardíaco para expulsar sangre a nivel sistémico, lo que va a desencadenar toda la activación de todos esos temas que hemos conversado y va a aumentar el retorno venoso. ¿Qué sucede en las noches? En las noches aumenta el retorno venoso y el paciente comienza a presentar disnea paroxística nocturna, ortopnea. Este incremento también neurohormonal va a provocar que haya edema vespertino de miembros inferiores, ¿no es cierto? Y la famosa disnea, que va haciéndose mucho más manifiesta conforme va aumentando, progresando el deterioro de la función miocárdica. El paciente cada vez con menos esfuerzo va a provocar esta disnea. Entonces, eso fundamentalmente va a darse a nivel de una insuficiencia cardíaca izquierda. Mientras que en la insuficiencia cardíaca derecha, cuando se comprometen las cavidades derechas, ¿no es cierto? Sea cual sea la causa, muchas veces la cavidad derecha se comienza a comprometer secundariamente a un defecto de las cavidades izquierdas. O sea, comienza como un problema izquierdo y luego, ¿cómo se llama?, termina afectando las cavidades derechas. En cambio, hay otras causas en las cuales directamente va a dar compromiso cardíaco derecho. Entonces, ahí cuál va a ser lo más grave. Es que el corazón, lógicamente, de cavidad derecha, bueno, no va a poder enviar adecuadamente sangre a nivel de, digamos, de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Ok, ahí va a ocasionar una alteración probablemente de alteración de expulsión de CO2 adecuadamente, digamos, dentro de su mecánica funcional. Pero, ¿qué es lo que es más grave? Es más grave que comience a manejar presiones venosas sistémicas aumentadas, porque está comenzando a retener líquido en forma retrógrada que no puede manejarlo adecuadamente. Entonces, este aumento de presiones venosas sistémicas hacen, digamos, que se traduzca en toda la serie de síntomas que es característico de la insuficiencia cardíaca derecha, como aumento de la ingurgitación yugular, como reflujo hepatoyugular, como edema de miembros inferiores en forma mucho más importante incluso que la originada por el edema cuando hay falla cardíaca izquierda, la hepatomegalia por la congestión pasiva del hígado. Entonces, miren qué importante es la fisiopatología, que es completamente diferente en cavidades izquierdas y en cavidades derechas, y el compromiso de la sintomatología secundaria a esta. Entonces, en la insuficiencia cardíaca derecha habrá hepatomegalia, ascitis, ingurgitación yugular, digamos, edema de miembros inferiores, y en la insuficiencia cardíaca izquierda por la congestión, básicamente producto del aumento de presiones de las venas capilares pulmonares, habrá la ortopnea, la tos nocturna seca, el dolor torácico, podrá haber la disnea paroxística nocturna, los crepitantes bilaterales a nivel pulmonar, los edema de miembros inferiores. Entonces, es importante recordarlo. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, resumir estas manifestaciones que no solamente están englobando esas manifestaciones que lo habíamos, digamos, mencionado en los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca como criterios mayores y menores, sino que otros criterios
hay otra sintomatología que puede ser un poquito más inespecífica, pero que traduce, digamos, la acción de, dentro de lo que es los fenómenos fisiopatológicos para que ocurra estos síntomas, como veremos. Por ejemplo, la fatiga, la debilidad. La fatiga, la debilidad no es más que expresión de la hipoperfusión que está ocurriendo a nivel de los músculos esqueléticos en general. Entonces, por lo tanto, el paciente comienza a presentar esta sintomatología de cansancio, digamos, a acciones menores, de esta sensación de además de otro tipo de manifestaciones, por ejemplo, neurológicas, como el síncope, que puede ocasionar una pérdida brusca de la conciencia, con recuperación, con reversibilidad del cuadro, y que además hay pérdida del tono postural, ¿no? El mareo, el vértigo, que también son expresión, la cefalea, el mareo, el vértigo, el síncope, son también expresión de hipoperfusión a nivel central. Las otras, que ya las hemos conversado, acerca de la tos, digamos, de la disnea paroxística nocturna, de la ortopnea, de la disnea, son parte de la congestión por aumento de la presión de las venas capilares pulmonares. La trepopnia, que es justamente sobre ese corazón deficiente, digamos, si yo me recuesto sobre ese lado, entonces voy a tener lógicamente mayor falta de aire hacia esa zona, ¿no? La hemoptisis, que puede ser directamente porque hay aumento de congestión peribronquial o también por ruptura de los capilares al momento de que hay un gran trasudado que ocurre justamente esta fractura o esta ruptura a nivel de los capilares. Entonces, por lo tanto, presencia de hemoptisis también podría ser parte de las misceláneas de las manifestaciones clínicas en la insuficiencia cardíaca izquierda. La siguiente para luego irnos con la parte derecha. Entonces, más manifestaciones de la izquierda, entonces sería, además del mareo, el vértigo, la oliguria. Lógicamente, si yo tengo poco gasto cardíaco, poca fracción de eyección, entonces disminuye mi tasa de filtración glomerular porque disminuye mi flujo plasmático renal eficaz y por lo tanto podría tener daño a nivel renal. Calambres, ¿no? Producto justamente de este agotamiento de la musculatura por hipoperfusión. Respiración de Cheyne-Stokes, la nicturia importante porque en la noche lo que va a ocasionar es aumenta el retorno venoso y el aumento del retorno venoso hace que haya aumento de mayor frecuencia de en esta zona de la, digamos, en esta zona. La caquexia cardíaca, muy importante por la presencia del estado proinflamatorio, presencia de citoquinas, por la misma hipoperfusión también está presente. La presencia de soplos, tercero y cuarto ruido, por el estado hiperhemodinámico que tiene el corazón. La hipotensión, si estamos hablando síndrome de bajo gasto cardíaco con pobre fracción de eyección, podría haber incluso disminución marcada de hipovolemia, de flujo sanguíneo provocando hipotensión, lo que ya tendría que darse una condición de un shock cardiogénico. Los síntomas cerebrales, el pulso alternante, en la cual no todas las frecuencias son conducidas eficazmente con un, digamos, con un pulso que se pueda palpar, ¿no? Entonces, eso podría ser las manifestaciones misceláneas de la insuficiencia cardíaca. Y en el lado derecho, que ya vemos que fisiopatológicamente es básicamente por aumento de presiones, pero desde el punto de vista sistémico, venoso sistémico, entonces, además de los mencionados, tenemos otros. Por ejemplo, el col pulmonar es todo compromiso derecho de insuficiencia cardíaca producto de una patología pulmonar, ¿no? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar puede terminar en una insuficiencia cardíaca derecha. La presencia de la ingurgitación yugular, el derrame pleural bilateral también es parte de la sobrecarga que está habiendo por aumento de las presiones
venosas centrales sistémicas, la hepatomegalia por congestión pasiva, la ictericia por disfunción, digamos, de la excreción de la bilirrubina producto de la congestión pasiva que está habiendo en el hígado, la hipertensión portal secundaria a esta congestión también intraparenquimal hepática, la hipoluminemia como causa secundaria a la disfunción del hígado completamente congestivo crónico, la esplenomegalia como causa justamente de la hipertensión que está ocurriendo por esta congestión, la presencia de ascitis por la misma hipertensión portal y también por la ganancia de, digamos, de líquido en forma retrógrada que no lo puede manejar ese corazón derecho. Síntomas abdominales inespecíficos como dolor, náuseas, diarreas, que son secundarios justamente a esta congestión pasiva crónica. Edema de miembros inferiores por lo mismo, la caquexia cardíaca que se da en ambos, tanto en el lado izquierdo como el derecho, producido también por esta hipoperfusión y también por la presencia de citoquinas proinflamatorias. Trastorno de la coagulación por disfunción hepática, presencia de soplos que también se presenta en el examen físico. Entonces, miren qué importante cómo hay una correlación, un engranaje entre lo que es la fisiopatología con la presencia de toda esta manifestación y que sabemos que tiene no solamente una connotación del órgano del corazón, sino que tiene una connotación sistémica. Y dentro de las complicaciones que nosotros vamos a tener en la insuficiencia cardíaca, cuando esta no se resuelve y no se diagnostica, es que va a llevar a un shock cardiogénico y a la muerte del paciente. Y no solamente eso, sino que va a conllevar a diferentes daños de los diferentes órganos, porque ya vimos que casi todo es hipoperfusión, entonces podría provocar cuadros neurológicos irreversibles, podría provocar cuadros de enfermedad renal o de injuria renal irreversible, podría provocar problemas cardiopulmonares irreversibles. Entonces, no es cualquier síndrome, es un síndrome en el cual nosotros tenemos que aprender a diagnosticarlo, aprender a familiarizarnos con la sintomatología y saberla reconocer cuando estemos frente a ella. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar al siguiente. Bueno, en cuanto a los síndromes vasculares periféricos, como ustedes entenderán, en la parte de semiología cardiovascular, lógicamente lo vascular, o sea, no solamente nos vamos a ceñir al estudio del pericardio, miocardio, endocardio, sino también de la parte vascular. Y en la parte vascular hay algunos síndromes que son muy interesantes que ustedes lo deben de conocer. ¿Por qué es frecuente? ¿Por qué es causa de pérdida funcional de miembros? ¿No? Porque limita muchísimo en la actividad de las personas y porque se acompaña muchas veces de otras enfermedades cardíacas y también porque pueden complicarse llevando a la muerte de estos pacientes. Entonces, por eso que es muy importante reconocerlas. Uno de los síndromes más importantes vasculares periféricos es el síndrome, digamos, vamos a dividirlo en dos. Uno que son los síndromes arteriales y otro que son los síndromes venosos. En los síndromes tenemos dos, uno que es el síndrome crónica y la otra de una, digamos, isquemia aguda. En cuanto a la isquemia crónica, aquí hay, si nosotros reconocemos a la arteria periférica como aquel, digamos, aquel vaso que va a conducir o que va a llevar la sangre del corazón hacia nivel periférico, hacia toda la parte distal, entonces llevando nutrientes, oxigenación, entonces vemos que cuando se pierde esta función de este vaso, entonces no hay la conducción de este flujo sanguíneo, digamos, a nivel periférico y por lo tanto nos está llevando oxígeno, nos está llevando nutrientes y por lo tanto estoy teniendo zonas distales completamente, digamos, deficientes de esto.
Entonces, justamente de eso se trata. El síndrome de isquemia crónica va a haber una disminución de aporte de oxígeno, una reducción crónica del flujo sanguíneo, y en donde la principal causa de esta es por aterosclerosis a nivel de los vasos periféricos, de los vasos arteriales de los miembros inferiores. Es decir, puede ser de miembros inferiores, también podría ser de miembros superiores, pero digamos frecuentemente se da a nivel distal periférico de los miembros inferiores. Puede coexistir con otras condiciones. Si hay aterosclerosis, la aterosclerosis no solamente es exclusividad de las piernas, las arterias de las piernas. Cuando hay aterosclerosis se da a nivel sistémico. Entonces, por lo tanto, cuando yo tengo una enfermedad isquémica crónica de miembros inferiores, casi siempre este paciente también tiene aterosclerosis a nivel de las coronarias. También tiene, ¿cómo se llama? Aterosclerosis a nivel de vasos importantes, grandes, como por ejemplo la aorta abdominal, a nivel de las carótidas. Entonces, también tiene aterosclerosis de repente las arterias cerebrales. Entonces, es una enfermedad sistémica, o sea, es una parte de lo que también podría acompañarse como manifestaciones, digamos, de otros síndromes sistémicos, ¿no? En otros órganos por aterosclerosis. Puede ser desde asintomática su forma de presentación o a progresiva, rápida, muy sintomática. Una de las manifestaciones importantes es la fatiga de miembros inferiores, y eso es muy interesante. Fatiga de miembros inferiores significa como que le falta fuerza, le falta, digamos, hay una astenia marcada de la pierna, como que hay un desgano marcado de querer, digamos, caminar o poder deambular, producto justamente de esta hipoperfusión, de esta hipoxia. Va a tener una hipersensibilidad al frío, lógicamente, si me está llevando poco oxígeno a nivel distal, entonces por lo tanto voy a tener una intolerancia tremenda, ¿no es cierto? Va a haber frialdad distal, puede haber cambios en la coloración de la piel con cianosis o con, digamos, un color medio azulado, medio morado, puede haber presencia de, digamos, desvitalización de la piel a nivel distal, presencia de parestesias y calor, por la hipoperfusión de los nervios que están, digamos, yendo a irrigar la zona de los nervios, y que sabemos que los nervios que van a ir a inervar la zona de los vasos, y si los vasos ya de por sí están teniendo o conduciendo poca flujo sanguíneo, entonces estos además están también provocando una hipoperfusión a nivel de los nervios que están circundantes a nivel de esos vasos, ¿no? Una de las características, digamos, clínicas, semiológicas importantes es la claudicación intermitente. Es decir, digamos, ese dolor que se tiene a nivel de los miembros inferiores, que lo localiza bastante bien cuando hace una actividad física. Son aquellas personas que van caminando y que de repente comienzan a presentar un dolor intenso a nivel de las pantorrillas, generalmente a nivel del muslo, y que les obliga a detenerse, ¿no? Les obliga a detenerse y que les obliga a detenerse para, digamos, sentir luego un alivio. ¿Y esto por qué ocurre? Porque cuando hay actividad física, aumentan las demandas de oxígeno de ese músculo para, digamos, satisfacer sus necesidades. Pero si el paciente descansa, reposa, otra vez el flujo como que, aunque sea filiforme, poca cantidad, pero regresa y calma el dolor. Otra vez vuelve a caminar y otra vez vuelve a presentar el dolor. Entonces, esto es lo que le llamamos la claudicación intermitente, que acompaña mucho al síndrome de isquemia crónica de extremidades inferiores. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos clasificar. ¿Cómo lo podemos clasificar? A través de los estadios de Fontaine. En estos estadios de Fontaine, o clasificarlos según Rutherford, tenemos para los estadios según Fontaine, tenemos el 1, el 2A, el 2B, el 3 y el 4. En el 1, estos pacientes son asintomáticos. En el 2A hay una claudicación cuando caminan mayor de 200 metros. En el 2B hay claudicación cuando caminan a menos de 200 metros.
En la clasificación 3 hay dolor en reposo y en la clasificación 4 hay necrosis y úlceras tróficas. O sea, acá ya hay manifestaciones de desvitalización producto de la hipoxia persistente. Entonces comienzan a haber úlceras. ¿Qué características tienen estas úlceras? Son úlceras generalmente pretibiales, son úlceras limpias, son úlceras de bordes definidos, son úlceras que no tienen mucho material de tejido de, digamos, desvitalizado alrededor, o sea, la piel no está tan distrófica, puede haber sí alteraciones en los vellos, puede haber alteraciones en el trofismo, pero digamos, de alguna manera conserva mejor comparado a una úlcera, digamos, de tipo varicosa, en la cual la úlcera varicosa es más sucia, de bordes más mal definidos, la piel se vuelve acartonada, más hiperpigmentada. En cambio, en esta úlcera arterial es un poco más limpia. En la clase según Rutherford, acá tenemos que hay claudicación leve, que se le da un puntaje de 1, claudicación moderada, un puntaje de 2, claudicación severa, un puntaje de 3, si hay dolor en reposo, un puntaje de 4, si hay lesión tisular menor, es decir, una que otra lesión, digamos, de desvitalización, puntaje de 5, y si hay una úlcera francamente con necrosis, con isquemia y necrosis de la zona distal, ya estamos hablando una clase según Rutherford de 6, ¿no? Entonces, estas úlceras arteriales pueden terminar en lo que es necrosis. Y cuando hay necrosis, es decir, hay hipoxia, hipoperfusión, isquemia, necrosis. Entonces la necrosis está completamente gangrena, es negro. Y esta gangrena puede hacer que, digamos, que pierda la pierna. ¿Por qué? Porque una zona en la cual está sin, digamos, irrigación es rápidamente caldo de cultivo de gérmenes, lo que puede provocar émbolos sépticos, septicemia y provocar la muerte del paciente. Entonces, por lo tanto, es una enfermedad grave. Ahora, hay algunas variedades de isquemia crónica. ¿Cuáles son estas variedades? Por ejemplo, tenemos la enfermedad de Buerger, que es la tromboangeitis obliterante. Aquí hay un dolor profundo en la parte media del pie a nivel de los músculos cortos, ¿sí? Otra condición, digamos, otra variedad, podríamos tener la enfermedad arterial en diabéticos. Aquí lo característico es el dolor urente, las parestesias tipo adormecimiento, los hormigueos que hay a nivel distal como si fueran botas. Y otra que tenemos el síndrome de Lerich. Aquí lo que hay es una oclusión, pero de ambas arterias ilíacas, provocando una claudicación intermitente, ausencia de pulso a nivel inguinal y disfunción eréctil. Entonces, cuando ustedes tienen una síndrome isquémico en la cual la alteración está a nivel de las ilíacas, entonces hay que sospechar de un síndrome de Lerich. Entonces, las manifestaciones clínicas, cuando ya la sintomatología será que se queje de dolor, que haya claudicación intermitente, ¿no es cierto? Puede haber calambres, puede haber, digamos, sensación de parestesias, de hormigueos, adormecimientos, pero ya cuando uno examina hay signos de hipoperfusión como piel pálida o cianótica, cambios de coloración, frialdad distal, lesiones tróficas de la piel con alteraciones de la coloración, pérdida de vellos, ulceraciones o necrosis, ¿sí? También puede haber pulsos débiles, ausentes o asimétricos. Entonces, muy alerta de estos signos. Se puede, digamos, tener alguna prueba que me oriente a pensar que sí, efectivamente hay lesiones críticas a nivel de los miembros inferiores y que me esté diciendo que haya una, digamos, alteración importante de hipoperfusión. Sí, hay una que se puede hacer que es el índice tobillo-brazo. ¿Qué cosa es este índice? Es el cociente que hay entre la presión arterial sistólica medida en el pie, o digamos, en la zona de la pierna, y la mayor de las presiones sistólicas medidas en los brazos. Es decir, yo tomo la presión del brazo derecho y brazo izquierdo. Entonces, tomo en cuenta
la presión arterial sistólica mayor que haya tenido de cualquiera de los dos. Es decir, que si en el derecho tuve 140 y en el izquierdo tuve 150, entonces la presión de referencia va a ser el 150. Eso va a ser el denominador. Y el numerador, ¿qué cosa es? Viene a ser la presión arterial medida en la pierna donde, digamos, tenga la alteración. Entonces, si de repente tengo una presión arterial abajo de 110, ¿ya? Sistólica. Entonces yo voy a comparar el 110 sobre 150, ¿ok? Entonces esa comparación, ese cociente me va a dar un índice. Entonces voy a clasificarlo. Si es normal es de 0.90 a 1.15. Si es menor de 0.9, este índice indica presencia de estenosis. Si es menor de 0.5, indica isquemia crítica. Entonces, por lo tanto, es algo que lo puedo tener a la mano. También puedo tener la prueba de la marcha sobre un tapiz rodante, ¿okay? En la cual comienzo a marchar y entonces veo justamente si se usa cuando se tiene valores límites del índice tobillo-brazo. Entonces, un poco como para forzar, digamos, la presencia de hacerlo mucho más grosero, el índice, pero bajo una condición que es justamente marchar sobre un tapiz rodante. Entonces ahí como que se podría ver en forma mucho más florida este cociente más alterado, ¿no? Entonces se usa para objetivar la distancia de claudicación. Se mide el índice tobillo-brazo antes y después del esfuerzo máximo. Entonces, aquí, tras un esfuerzo, va a aumentar la demanda de oxígeno y podría hacerse mucho más marcado la presencia de la alteración del índice. Si la causa del dolor que obliga a parar la prueba es la isquemia, la presión a nivel del tobillo tras el esfuerzo debe ser claramente inferior que la basal, es decir, menos de 50 milímetros de mercurio. El otro cuadro clínico es la isquemia aguda de las extremidades, ¿no? Entonces, ¿cuándo ocurre una isquemia aguda? Podría devenir de una crónica en la cual está con la justa pasando, digamos, un poco de flujo sanguíneo, pero justo sobre ese ateroma se complica, se rompe, se fractura y aparece un trombo y rápidamente tapa toda la luz de la arteria. Entonces podría pasar de esa manera. Pero también podría ser sobre una arteria que no tiene ningún problema y que ha venido un trombo o un émbolo de otro lado. Por ejemplo, una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca, un trombo que esté en la cavidad del corazón y que ésta se haya desprendido y haya ido a nivel sistémico y haya terminado en la zona de la arteria de los miembros inferiores. Entonces, va a haber una pérdida brusca de perfusión arterial a nivel de la extremidad con riesgo de pérdida de la pierna, ¿no? Por necrosis de esa zona. Entonces, como les digo, puede ser embólica, puede ser por trombosis primaria, puede ser por trombosis en un puente o un vaso revascularizado, o sea, a veces hay enfermedades periféricas en las cuales se ha podido hacer una extensión de una arteria o a través de una vena para tratar de llevar mayor flujo a esa zona, pero a veces digamos, ese vaso sanguíneo que se ha usado se trombosa y produce una isquemia aguda. Puede ser también por un traumatismo, disección de la aorta, un síndrome de atrapamiento. Por ejemplo, tengo una fractura, una contusión del miembro inferior donde hay un extenso hematoma que está comprometiendo todo lo que es la fascia de los músculos, entonces va a provocar una gran compresión por el hematoma, por el coágulo, por el edema de tejidos, comprometiendo en forma extrínseca los vasos sanguíneos, provocando mayor hipoperfusión. Pero también puede estar por un estado de hipercoagulabilidad que provoque mayor trombosis. Entonces, ¿cómo es este fenómeno que se da de isquemia? ¿Cómo se da la secuencia? Entonces, primero hay una ausencia de pulso, puede haber palidez y frialdad del miembro. A los 15 minutos, dolor en la pierna. A las 2 horas, empeoramiento de la sensibilidad con presencia de parestesias, que son sensaciones de hormigueos, adormecimiento. A las 6 horas,
cambio de coloración mayor con cianosis y ausencia de la sensibilidad total. A las 8 horas parecia motora, es decir, una disminución de la fuerza con rigidez muscular. A las 10 horas formación de ampollas y necrosis, y por lo tanto uno tiene que actuar rápidamente, tiene todo este tiempo. Mira, antes de que llegue la necrosis tengo las primeras 6 horas son cruciales para poder diagnosticarlo y tratarlo oportunamente antes de llegar a una necrosis irreversible con amputación del miembro. Entonces, lógicamente, acá hay unos acápites que hay que señalar, que la sintomatología va a depender de la localización, de si es embolia o trombosis, o si está asociado a un cuadro de isquemia crónica persistente. Pero hay que tener mucho cuidado de, digamos, estar alerta, de examinar, preguntar, saber los factores de riesgo, las condiciones de riesgo, y lógicamente en el examen físico consolidar la información para ver si es que estoy frente a un cuadro agudo de isquemia. Así como hay síndromes arteriales, tengo síndromes venosos, y dentro del síndrome venoso tengo el síndrome de la insuficiencia vascular venosa periférica, y tengo digamos, el cuadro de la trombosis venosa, ¿no? En cuanto a la insuficiencia venosa periférica, es un cuadro que acompaña mucho a las personas que tienen ciertas condiciones, como por ejemplo la bipedestación prolongada, como por ejemplo actividades en las cuales requiere una deambulación, digamos, persistente, sobrepeso, pérdidas en la cual, digamos, el tipo también de alimentación, el tipo de ropa que usa, algunos relacionados a que se vence rápidamente los factores que son propulsivos de llevar el retorno venoso desde la zona periférica hacia la parte del corazón, y otros en la cual hay mayor, digamos, gravedad de que se estanque la sangre hacia la zona periférica. Entonces, cuando hay una pérdida de este balance, es que ocurre la insuficiencia venosa, ¿no? Las valvas se vuelven incompetentes, y ustedes saben que por cada vez que sube el flujo a nivel central, pues no debería regresar. Sin embargo, a veces las valvas se vuelven incompetentes y entonces se queda por estancar el flujo sanguíneo. Cuando el flujo sanguíneo se queda, digamos, dentro del vaso venoso, esto va a generar un aumento del volumen y aumento de la presión, lo que hace salida de líquido a nivel del intersticio. Entonces, digamos, una manifestación muy importante de la insuficiencia venosa es justamente el edema de miembros inferiores, que generalmente es un edema que es, digamos, que ocurre con la deambulación, que cede con el reposo, que cede cuando se coloca piernas en alto, y que se exacerba cuando se está mucho tiempo con las piernas colgadas, o las piernas en bipedestación, o están, digamos, o está parado el paciente, entonces se incrementa mucho más, ¿no? Produce también calambres, produce también hormigueos, puede provocar también dolor a nivel de las piernas, puede provocar úlceras, como les dije, unas úlceras completamente diferentes a las úlceras arteriales. Acá hay cambios de coloración de toda la piel, además de la úlcera, provocando hiperpigmentación, descamación, acartonamiento de la piel. Y por eso cuando ustedes ven unas piernas de ese tipo, sospechen de que pueden estar frente a una insuficiencia venosa. El otro cuadro venoso es la trombosis venosa. Entonces, en la trombosis venosa profunda, también puede ser superficial, pero la trombosis venosa es un cuadro en el cual efectivamente hay un stop producto de un coágulo que está dentro del vaso venoso. Entonces, al provocar un stop, va a ocasionar de que toda la sangre que está por debajo del coágulo comience a no poder regresar, no poder retornar hacia arriba, hacia la zona del corazón, entonces se queda estancado. Eso, sumado al flujo que sigue recogiéndose de la parte periférica, hace que haya un incremento marcado de presión a nivel intravenosa, lo que hace salida de líquido a nivel intersticial, provocando un edema de instalación rápida que va a provocar
dolor como se llama como en punta de patada, o si no se llama como hedrado, como si alguien te hubiese tirado una piedra a nivel de la pantorrilla y eso provocar un dolor muy intenso, muy digamos, manifiesto, de tal manera que incomoda al paciente y que lo obliga a ir, sumado al edema de miembro inferior de esa zona, ir a consultar. Esto, se acompaña de pesadez, hormigueo, ardor bien en esa zona y que las causas pueden ser múltiples. Uno, porque hay un estado de procoagulabilidad, algún cáncer, digamos, algunas sustancias, fármacos que esté utilizando, algún estado protrombótico, como por ejemplo enfermedades arterioscleróticas crónicas, diabetes mellitus, etcétera. Pero también puede ser de que se haya enviado, digamos, se haya formado por éstasis, ¿no? Porque haya dilataciones venosas, obstrucciones a nivel venoso o procesos inflamatorios que hayan procoagulabilidad o que haya estado protrombótico en esa zona. Entonces, ¿cómo detecto la sintomatología por la cual viene? Es que examino al paciente y en el examen puedo tener el signo de Olo y el signo de Hohmann. En el signo de Hohmann viene a ser la presión que hay a nivel de los gemelos y que, perdón, en el signo de Hohmann lo que va a haber es la dorsiflexión, esta de acá, la dorsiflexión del pie. Esto es el signo de Hohmann, que es la dorsiflexión del pie, y el paciente va a sentir dolor en la zona de la trombosis, que puede ser la pantorrilla o la zona del muslo. En cambio, el signo de Olo, en el signo de Olo, lo que hay es dolor al momento de la reproducción de la presión que se ejerce a nivel de la zona de la obstrucción, es decir, a nivel de los gemelos. Lo presionamos con toda la zona de la palma de la mano en general, como si fuera en garra, tocando todos los gemelos, y eso va a provocar como que mayor stop, mayor sufrimiento, mayor dolor, y eso sería un signo positivo. También puedo reproducir el dolor frente cuando hay un cuadro de trombosis venosa con el signo de Luegenberg, en la cual la presión no es ejercida por la mano, sino es ejercida por el incremento de la presión que ocurre al insuflar el manguito del esfingón. Hay dos condiciones que hay que mencionar con respecto a la trombosis, o sea, cuáles serían unas complicaciones no agradables de una trombosis venosa. Tenemos la flegmasia cerulea dolens. En esta es una forma grave de trombosis venosa profunda en la cual se bloquea súbitamente la vena de las extremidades, produciendo además cambios arteriales, o sea, no solamente venosos, sino también arteriales, provocando isquemia. Entonces, esta flegmasia cerulea dolens, digamos, hay una fase que es la fase alba, en la cual es una fase pálida, y la otra que es la fase netamente dolens, que es la fase cianótica, ¿no? Y hay varias condiciones clínicas que pueden, digamos, estar en relación a esto, como por ejemplo el cáncer, el embarazo. La flegmasia cerulea dolens tiene una fase reversible, pero también tiene una fase irreversible cuando hay una gangrena venosa y esto ya es, digamos, solamente tiene que terminar en la amputación, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Al momento que haya la trombosis, hay un gran aumento de presión a nivel intersticial por el edema que está presente, lo que va a ocasionar es una compresión de las arterias que están recorriendo a través del circuito o a través de la dirección de la vena. Esta compresión de la arteria hace que no haya un adecuado flujo sanguíneo, provocando hipoperfusión, por lo tanto, signos de isquemia en un cuadro que comienza siendo venoso, pero que también hay cambios como si fuera una isquemia arterial, es decir, cambios en la coloración, volviéndose, ¿cómo se llama? Cianótico, marmóreo, morado, violáceo, incluso hasta llegar a la necrosis. Entonces, esta flegmasia cerulea dolens puede ser ocasionada por enfermedades malignas, posterior a un cateterismo
cardíaco, por una trombocitopenia inducida por heparina, por un síndrome antifosfolípido donde hay anticuerpos, antifosfolípidos, provocando estado protrombótico, como por ejemplo en enfermedades reumáticas. Posteriores a cirugías recientes podrían darse también cuando hay secundario cuadros infecciosos, a falla cardíaca, a embarazo, ¿sí? Hay que sospechar cuando hay, además de dolor de inicio súbito y edema, hay cambios en la coloración de la piel. Entonces, cuando yo veo cambios en la coloración de la piel, volviéndose media cianótica, marmórea, como si fuera una isquemia arterial, pero sin embargo con edema, debo de sospechar de que puedo estar frente a una trombosis venosa profunda en su variedad, digamos, grave, que sería la flegmasia cerulea dolens, ¿no? Puede encontrarse ausencia de pulso, frialdad distal y gangrena venosa con compromiso sistémico. El paciente puede provocar la muerte justamente cuando no se detecta adecuadamente. Bueno, listo, esto serían las dos presentaciones que tengo para ustedes. Entonces, si hubiera alguna pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Creo que no, doctora. Ya. Ok, entonces te mando, igual como hicimos con las dos clases anteriores, te mando las clases de hoy día. ¿Está bien? Sí, doctora, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, chicos, cuídense, buenas tardes. Nos vemos hasta la próxima.